Quien aprende a gobernarse por dentro deja de vivir a merced del ruido de afuera. ¿Cuántas veces una palabra, una crítica o un gesto ajeno ha sido suficiente para romper tu paz y empujarte a reaccionar como luego no querías? En la vida adulta, muchos conflictos no se vuelven pesados solo por lo que ocurre, sino por la rapidez con la que entregamos nuestro centro emocional a las circunstancias. Ahí comienza el verdadero problema. No cuando aparece la tensión, sino cuando dejamos que esa tensión decida por nosotros. Mantener la calma no significa volverse frío, callarlo todo o fingir que nada duele. Significa desarrollar un dominio interior capaz de comprender la emoción, sostener la lucidez y responder con más conciencia en medio de la presión. Por eso, la serenidad no se presenta aquí como una pose elegante, sino como una forma de fuerza madura, práctica y profundamente humana. La mirada de Bruce Lee refuerza esta idea con una imagen que atraviesa todo el sentido del texto. Bruce Lee dijo: «Vacía tu mente, sé informe. Sin forma como el agua. Ahora, el agua puede fluir o puede chocar». Esa enseñanza no habla solo de adaptación, sino de una fortaleza que no se quiebra por aferrarse a una sola forma. Desde esa perspectiva, el contenido que sigue explora cómo conservar la calma en medio del conflicto, cómo entender las emociones sin reprimirlas, cómo usar el cuerpo para rescatar la mente y cómo actuar con firmeza sin quedar sometido al ego. 1. La calma comienza cuando dejas de permitir que las circunstancias te controlen. Muchos adultos creen que el conflicto nace solamente porque hay personas difíciles, ambientes tensos o situaciones injustas. Miran hacia afuera y concluyen que la causa de su agitación está en el carácter de los demás, en la presión del trabajo o en la dureza de la vida. Sin embargo, el verdadero inicio de la pérdida de la calma suele aparecer mucho antes, en un punto más íntimo y más decisivo. Ocurre cuando una persona entrega el control de su estado interior a lo que sucede fuera de ella. En ese momento, una frase breve basta para incendiar el ánimo, una mirada fría altera el equilibrio, una crítica menor arruina el día entero. Entonces el problema deja de ser solamente la situación, se convierte en un problema de dominio interior. Eso explica por qué dos personas pueden vivir la misma escena y reaccionar de manera completamente distinta. Una se quiebra, se irrita, responde con orgullo o se hunde en la ansiedad. La otra siente el golpe, pero no queda gobernada por él. La diferencia no está siempre en la intensidad de lo ocurrido, sino en la relación que cada uno mantiene con lo que ocurre. Cuando dependes emocionalmente de que todo salga como quieres, cualquier interrupción te desordena. Cuando tu paz depende de la aprobación ajena, cualquier gesto ambiguo te hiere más de lo necesario. Cuando tu estabilidad se apoya por completo en el exterior, vives expuesto a perderte por cualquier sacudida. Bruce Lee comprendió este punto con una claridad extraordinaria. Bruce Lee no proponía endurecerse frente al mundo como si la fuerza consistiera en volverse rígido e impenetrable. Su mirada apuntaba más bien a la capacidad de reajustarse, de recolocarse por dentro sin dejarse arrastrar por el impacto inicial. Ahí está una de las lecciones más profundas para la vida adulta. La verdadera fortaleza no se mide por cuántas discusiones ganas, ni por cuántas veces impones tu voz, ni por cuánto logras intimidar a los demás con tu carácter. Se mide por cuántas veces conservas lucidez cuando la realidad no coincide con tus expectativas. Esa lucidez cambia por completo la forma de vivir. Significa no responder de inmediato cada vez que algo te molesta. Significa detectar el instante exacto en que el ego quiere tomar el mando. Significa entender que sentir una emoción no te obliga a obedecerla. Una persona madura sigue sintiendo rabia, frustración, decepción o dolor, pero ya no convierte cada emoción en una orden. Entre el estímulo y la respuesta aparece una pausa, y en esa pausa nace la libertad. En la práctica, esta idea tiene un valor inmenso. En el trabajo, cuando alguien hace una observación dura sobre lo que hiciste, puedes reaccionar desde la herida o desde la conciencia. Puedes preguntarte si lo que duele es el contenido de la crítica o la sensación de que tu imagen ha sido tocada. En la familia ocurre algo parecido. Cuando te malinterpretan, el impulso inmediato suele ser defenderte con la misma fuerza con la que sientes que te atacaron.
Pero si te detienes unos segundos, descubres algo esencial. Una parte de tu reacción proviene del hecho real, pero otra parte viene de tu orgullo, de tu historia, de tu cansancio o de antiguas heridas que siguen buscando protección. Ese pequeño espacio de detención lo cambia todo. Ahí la mente deja de ser una víctima del ambiente y empieza a convertirse en autoridad sobre sí misma. Bruce Lee enseñaba, con su manera de pensar y de vivir, que la presión no define a una persona. Bruce Lee mostraba que lo decisivo no es evitar toda tensión, sino impedir que la tensión se convierta en dueña de tu identidad. El mundo seguirá siendo imprevisible. Habrá críticas, injusticias, provocaciones y momentos incómodos. Pero cada vez que eliges no entregar tu centro a esas fuerzas externas, comienzas a construir una calma más sólida, más madura y más libre. Por eso, la serenidad verdadera no empieza cuando el entorno por fin se vuelve amable. Empieza cuando tú decides que ya no vas a vivir obedeciendo todo lo que pasa afuera. 2. Mantener la calma no significa reprimir las emociones, sino comprenderlas. Muchas personas llegan a la adultez con una idea equivocada sobre la calma. Creen que mantener el control significa apretar los dientes, quedarse en silencio, disimular lo que sienten y empujar la emoción hacia el fondo hasta que deje de notarse. Desde afuera, eso puede parecer madurez, puede parecer serenidad, puede parecer dominio de uno mismo. Pero en realidad, muchas veces solo es acumulación disfrazada de estabilidad. La emoción no desaparece porque no se exprese, solo cambia de lugar, se esconde, se compacta, se endurece por dentro. Y tarde o temprano encuentra una salida. A veces explota en una discusión innecesaria. A veces aparece en una decisión impulsiva. A veces se transforma en agotamiento, irritación constante o una tristeza difusa que ni siquiera la propia persona sabe explicar. El problema de reprimir no es solo que hace daño con el tiempo. El problema más profundo es que corta la relación consciente con lo que ocurre dentro de uno mismo. La persona deja de escuchar su mundo interior y empieza únicamente a contenerlo. Ya no entiende lo que siente, solo intenta controlarlo a la fuerza. Y cuando alguien vive así durante mucho tiempo, termina reaccionando desde emociones que no ha sabido leer. Cree que está respondiendo al presente, pero en realidad está respondiendo a todo lo que ha venido cargando sin procesar. Aquí es donde la mirada de Bruce Lee resulta especialmente valiosa. Bruce Lee no construyó su idea de fortaleza sobre la negación emocional. Bruce Lee entendía que la verdadera fuerza nace cuando una persona puede permanecer sincera con lo que vive por dentro, sin dejar que ese movimiento interior la arrastre ciegamente. Esa distinción es crucial. Una emoción reconocida puede ser orientada. Una emoción negada suele terminar gobernando desde la sombra. Comprender una emoción significa ponerle nombre con precisión. No basta con decir, estoy mal, estoy raro o estoy alterado. Hay que ir más hondo. Estoy enojado porque me sentí humillado. Estoy herido porque interpreté esta actitud como falta de respeto. Estoy ansioso no solo por el problema en sí, sino porque temo quedar mal ante otros. Estoy triste no por esta escena aislada, sino porque activó una herida vieja que aún no he cerrado. Cuando una persona consigue nombrar con claridad lo que le ocurre, el caos interior empieza a ordenarse. La emoción deja de ser una niebla que todo lo invade y se convierte en una señal que puede ser observada. Ese cambio tiene un enorme valor práctico en la vida adulta. En una reunión tensa, por ejemplo, uno puede pensar que está defendiendo una idea con firmeza, cuando en realidad está reaccionando desde el miedo a ser cuestionado. Si logra notar eso a tiempo, la intensidad baja y la escucha mejora. En una relación afectiva pasa algo parecido. Muchas veces una persona dice palabras duras no por lo que el otro acaba de hacer, sino porque se sintió tocada por una herida antigua. Si logra reconocerlo antes de atacar, evita dañar innecesariamente a quien tiene delante. Comprender las emociones también permite distinguir entre la realidad y la interpretación. No todo malestar revela una amenaza real. A veces, lo que se activa es el orgullo, otras veces es la inseguridad. Otras veces es el cansancio hablando con voz de rabia. Esta claridad
no debilita a nadie. Al contrario, vuelve más precisa la manera de actuar. Ya no se responde desde un impulso confuso, sino desde una conciencia más limpia del verdadero problema. Bruce Lee deja aquí una lección muy profunda para cualquier adulto que quiera vivir con más dominio interior. Bruce Lee sugiere que la fortaleza no consiste en volverse frío, sino en desarrollar una relación lúcida con el propio mundo emocional. La emoción no debe ser negada, pero tampoco obedecida sin examen. Debe ser escuchada, comprendida y transformada en una respuesta más consciente. Por eso, mantener la calma no es ahogar lo que uno siente, es mirar de frente lo que se mueve dentro, entender de dónde viene y decidir qué hacer con ello sin violencia interior. Ahí empieza una serenidad más auténtica, no la serenidad del que aparenta no sentir, sino la del que siente con profundidad, comprende con honestidad y actúa con inteligencia. 3. Si no quieres desordenarte en medio del conflicto, debes volverte flexible como el agua. Una de las razones más comunes por las que una persona pierde la calma en un conflicto es que entra en él con un guión rígido, ya preparado en la mente. Espera que el otro hable de cierta manera, que la situación siga un curso específico, que el tono de la conversación no cambie, que su intención sea comprendida de inmediato, que su valor sea reconocido sin demora. Mientras todo encaja con ese guión interior, la persona se siente estable. Pero cuando la realidad toma otro camino, aparece la frustración. Y cuando la frustración se mezcla con el orgullo, la emoción empieza a gobernar. El problema no siempre es la dificultad del conflicto. Muchas veces el problema es la rigidez con la que una persona quería enfrentarlo. Quien se aferra a una sola forma de reaccionar suele quebrarse cuando la vida no coopera con sus planes. Si esperaba comprensión y recibe resistencia, se altera. Si esperaba respeto y encuentra indiferencia, se desordena. Si esperaba control y aparece lo imprevisible, se llena de ansiedad. No porque la situación sea imposible, sino porque su mente no sabe moverse fuera de una forma fija. En ese punto, el conflicto deja de ser un intercambio con el mundo y se convierte en una lucha entre la realidad y las expectativas internas. Aquí es donde la imagen del agua adquiere una fuerza extraordinaria. Bruce Lee no hablaba del agua como un símbolo de debilidad. Bruce Lee veía en el agua la expresión más precisa de una fuerza que sabe adaptarse sin perder su naturaleza. El agua puede fluir con suavidad, puede rodear un obstáculo, puede llenar cualquier espacio, pero también puede golpear con enorme potencia cuando la circunstancia lo exige. Su grandeza no está en elegir una sola forma, sino en no quedar atrapada en ninguna. Esa visión ofrece una lección profunda para cualquier adulto que quiera mantenerse sereno en medio de la tensión. Ser flexible como el agua no significa callar siempre, ceder siempre o evitar toda confrontación. Esa sería una versión débil y superficial de la calma. La verdadera serenidad consiste en conservar el centro interior mientras se cambia de estrategia según lo que el momento necesita. A veces, la situación exige suavidad. A veces, exige firmeza. A veces, conviene esperar. A veces conviene hablar de inmediato. La flexibilidad no es falta de carácter. Es inteligencia en movimiento. Esto tiene una aplicación muy concreta en la vida adulta. Hay conversaciones en las que la dureza solo levanta más defensas, y entonces lo más sabio es hablar con serenidad para que el otro baje su resistencia. Hay situaciones en las que un límite necesita ser expresado con claridad, sin culpa y sin demora. Hay momentos en que lo mejor es retirarse un poco para observar mejor lo que realmente está ocurriendo. Y también hay instantes en los que esperar demasiado permitiría que el daño creciera. La persona rígida reacciona siempre del mismo modo. Aunque el contexto cambie, la persona flexible ajusta su forma, pero no entrega su dirección. Bruce Lee entendía que una mente atrapada en una sola respuesta termina siendo prisionera de sí misma. Bruce Lee no enseñaba a escapar del choque, sino a evitar que el choque nos convirtiera en una estructura endurecida. Esa enseñanza es especialmente valiosa para quien vive entre presiones laborales, vínculos complejos y responsabilidades constantes. La vida adulta exige adaptación continua. Quien solo sabe responder desde el orgullo, desde la defensiva o desde la imposición,
tarde o temprano se rompe por dentro o desgasta todo a su alrededor. Por eso, mantenerse en calma dentro del conflicto no depende de controlar cada detalle externo. Depende de no quedar atado a una única manera de actuar. El agua no pierde su esencia cuando cambia de dirección. Sigue siendo agua. De la misma forma, una persona madura no pierde dignidad cuando modifica su tono, su ritmo o su estrategia. Lo que importa es que siga siendo dueña de sí misma. Ahí está la clave. No endurecerte hasta quebrarte, sino aprender a moverte con conciencia, con firmeza interior y con la libertad de no convertirte en esclavo de una sola reacción. 4. La verdadera serenidad madura cuando desaparece la necesidad de ganar de inmediato. Muchos conflictos no se vuelven destructivos porque el problema sea realmente grave, sino porque las dos personas que entran en él sienten una urgencia casi infantil de imponerse cuanto antes. Quieren tener la última palabra, quieren que el otro reconozca su error en ese mismo instante, quieren demostrar que son más inteligentes, más coherentes, más justos o moralmente superiores. Esa prisa por vencer convierte una diferencia normal en una guerra emocional. Y cuanto más rápido intenta una persona ganar, más rápido empieza a perder algo mucho más valioso que la discusión misma. Pierde claridad, pierde dignidad, pierde escucha, pierde dominio de sí. En apariencia, ganar de inmediato puede producir una sensación de fuerza. La voz se impone, el argumento del otro se aplasta, el silencio final parece una victoria. Pero muchas veces, ese triunfo es solo emocional y momentáneo. Dura unos minutos, alimenta el ego durante un rato. Después deja detrás un ambiente herido, una relación debilitada y una tensión que seguirá creciendo en silencio. Por eso la madurez exige una pregunta más profunda. No basta con preguntarse quién tiene razón en este momento. Hay que preguntarse qué quedará en pie después de esta conversación. Bruce Lee entendía con mucha lucidez ese riesgo del ego. Bruce Lee no veía el conflicto como un escenario para exhibir superioridad personal. Su mirada iba hacia la efectividad real, hacia el resultado verdadero, hacia lo que sirve y lo que no sirve. Si el propósito es resolver un problema, acercar una relación, poner un límite sano o defender algo importante, entonces convertir el intercambio en una competencia verbal suele alejar ese propósito en lugar de acercarlo. Cuando la necesidad de triunfar de inmediato se mete en medio, la conversación deja de buscar verdad y empieza a buscar victoria. Y cuando una persona solo quiere victoria, ya no escucha, solo espera el momento perfecto para atacar otra vez. Eso es lo que muchos adultos tardan años en comprender. Se puede ganar una discusión en 3 minutos y perder la confianza construida durante 3 años. Se puede defender el orgullo en una noche y destruir la tranquilidad de una casa entera. Se puede humillar a alguien con una respuesta brillante y después preguntarse por qué esa persona ya no vuelve a abrir el corazón de la misma manera. El problema de querer ganar rápido es que uno suele mirar el impacto inmediato, pero no el costo profundo. La calma madura aparece precisamente cuando una persona deja de sacrificar el largo plazo por el placer fugaz de imponerse. Bruce Lee deja aquí una enseñanza especialmente útil para la vida adulta. Bruce Lee sugiere una fuerza distinta, una fuerza que no necesita aplastar al otro para afirmarse. Esa forma de fortaleza no es débil, ni blanda, ni ingenua. Es más difícil que la agresividad porque exige contener el impulso del ego en el instante exacto en que quiere tomar el mando. Exige no responder solo para demostrar que uno puede. Exige no decir todo lo que viene a la lengua solo porque sería satisfactorio decirlo. Exige recordar que la verdadera autoridad interior no siempre necesita exhibirse. La aplicación práctica de esta idea es muy clara. Cada vez que entres en una conversación tensa, cambia la pregunta dentro de tu mente. En lugar de pensar cómo hago para ganar, pregúntate cuál es el mejor resultado posible después de este diálogo. Esa sola pregunta cambia el tono, cambia las palabras, cambia la velocidad de la reacción. Si lo que buscas es comprensión, hablarás distinto. Si lo que buscas es proteger una relación sin traicionarte, elegirás mejor tus frases. Si lo que buscas es poner un límite con firmeza, dejarás de gastar energía en ataques innecesarios. La serenidad madura nace ahí,
Nace cuando dejas de confundir fuerza con victoria inmediata. Nace cuando comprendes que no toda batalla merece ser ganada en el mismo momento en que aparece. Nace cuando el ego deja de dirigir tus decisiones. Y en ese punto, la calma ya no es silencio forzado ni apariencia elegante. Se convierte en una forma más alta de poder. El poder de seguir siendo dueño de ti mismo, incluso cuando podrías imponerte, pero eliges algo mejor. 5. Quien conserva la calma es quien sabe usar el cuerpo para rescatar la mente. Cuando estalla un conflicto, muchas personas creen que todo debe resolverse desde el pensamiento. Intentan convencerse de que deben razonar mejor, responder con más inteligencia o controlar la situación únicamente con fuerza mental. Sin embargo, en la realidad, el cuerpo suele reaccionar mucho antes que las ideas. El corazón se acelera, los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta, la respiración se vuelve corta, la voz cambia de ritmo, la mirada se estrecha. En cuestión de segundos, la persona entra en un estado de alerta donde pensar con claridad se vuelve mucho más difícil. Por eso, mantener la calma no es solo un asunto de mente, también es un asunto de cuerpo. Esta verdad cambia por completo la manera de afrontar la tensión. Muchas veces no perdemos la serenidad porque nos falten valores o porque no entendamos lo que conviene hacer. La perdemos porque el cuerpo entra tan rápido en modo de defensa que la mente queda atrapada dentro de esa reacción física. Y cuando el cuerpo se prepara para luchar, discutir, defenderse o escapar, la conciencia se reduce. Uno deja de escuchar de verdad, deja de percibir matices, interpreta todo como amenaza. En ese estado, incluso una persona inteligente puede decir palabras de las que luego se arrepiente. Aquí es donde la visión de Bruce Lee resulta profundamente útil. Bruce Lee vivía desde una unión real entre cuerpo y mente. Bruce Lee no separaba la filosofía de la práctica concreta ni la serenidad interior del entrenamiento físico cotidiano. Para él, el dominio personal no era solo una idea noble, era una condición que debía encarnarse. Eso significa que, en momentos de presión, una de las formas más eficaces de recuperar la claridad consiste en intervenir primero sobre el cuerpo. Antes de corregir el pensamiento, hay que desactivar la tensión física que está arrastrando al pensamiento hacia la reacción automática. Por eso, gestos muy simples pueden tener un valor enorme. Aflojar los hombros, soltar la mandíbula, abrir un poco las manos, respirar más profundo de lo habitual, bajar levemente la velocidad de la voz, esperar unos segundos antes de interrumpir. Estas acciones parecen pequeñas, pero cambian el curso interno del conflicto. No eliminan el problema, pero evitan que la mente quede secuestrada por el impulso. Cuando el cuerpo recibe señales de menor amenaza, el pensamiento recupera espacio, y cuando la mente vuelve a tener espacio, la persona deja de responder desde la inercia de combate. Esto tiene una aplicación muy concreta en la vida cotidiana de cualquier adulto. Antes de responder un correo que te irrita, levántate, da unos pasos y respira antes de escribir. Antes de contestar con dureza a alguien de tu familia, toma agua y permite que la primera ola física baje un poco. Antes de entrar en una conversación difícil con un jefe, un cliente o una pareja, ajusta la respiración para que tu voz no salga cargada con más agresividad de la necesaria. Muchas veces, la diferencia entre agravar un conflicto y conducirlo con dignidad está en esos 10 o 15 segundos donde el cuerpo deja de empujar a la mente hacia la guerra. Bruce Lee ofrece aquí una lección muy poderosa para la madurez. Bruce Lee muestra que la calma no depende solamente de tener pensamientos correctos, sino de haber entrenado el cuerpo para que no traicione a la conciencia en el momento de mayor presión. Una persona puede saber mucho sobre autocontrol, pero si su cuerpo no acompaña, bajo tensión volverá a las reacciones de siempre. En cambio, cuando el cuerpo ha sido educado para respirar mejor, para bajar la velocidad, para no endurecerse de inmediato, la mente encuentra una base más estable desde la cual decidir. Por eso, quien sabe conservar la calma no es únicamente quien piensa bien, sino quien ha aprendido a usar el cuerpo como aliado de la lucidez. En medio del conflicto, el cuerpo puede empujarte a perderte o puede ayudarte a volver a ti. Y cuando entiendes eso,
descubres una forma de poder mucho más práctica y más profunda. No esperar a que la mente se ordene sola, sino ayudarla desde el cuerpo para que no caiga en la tormenta antes de tiempo. 6. El silencio en el momento correcto es una forma de poder. Hay personas que creen que madurar significa saber decir mucho en medio de cualquier conflicto. Piensan que quien habla más, quien responde más rápido, quien encuentra más argumentos, demuestra más control y más fuerza. Pero la realidad suele mostrar lo contrario. Hay momentos en los que hablar demasiado no resuelve nada, solo expone que la emoción ya tomó el mando. Las palabras dichas desde la irritación no suelen aclarar el problema, lo cargan más, lo deforman, lo vuelven más hiriente. Cuando alguien habla desde la rabia, desde el orgullo o desde la necesidad de imponerse, cada frase puede convertirse en combustible para algo que ya iba mal. Por eso el silencio, cuando aparece en el instante adecuado, no es señal de derrota, es una decisión consciente de no seguir alimentando una dirección equivocada. Esta idea es difícil de aceptar porque el ego suele interpretar el silencio como una renuncia. Siente que callar es perder terreno, siente que si no responde de inmediato, el otro gana. Siente que cada provocación merece una contestación. Sin embargo, esa urgencia de responder a todo es precisamente una de las formas más comunes de perder el control. No todo ataque merece réplica. No toda ironía necesita una defensa. No toda persona que busca arrastrarte al desorden merece acceso a tu energía mental. A veces, la necesidad de contestar nace menos del amor por la verdad y más del miedo a quedar por debajo. Bruce Lee comprendía profundamente el valor de la simplicidad. Bruce Lee no admiraba la exhibición innecesaria, ni en el combate ni en la vida. Su manera de pensar apuntaba a lo esencial, a lo eficaz, a lo que realmente sirve. Esa visión tiene una enorme utilidad para cualquier adulto que quiera vivir con más calma. Hay conflictos que no deben ser prolongados con más palabras, porque ya no buscan comprensión, solo buscan choque. Cuando una conversación deja de orientarse al entendimiento y se transforma en una lucha de vanidades, seguir hablando puede ser una forma de caer en la trampa. Aquí el silencio deja de ser vacío y se convierte en criterio. No se trata de callar por miedo, ni de reprimir lo que uno piensa, ni de soportar abusos en nombre de la paz. Amijarque, minida, inida, minida, inida, minida, minida, minida. Se trata de reconocer cuándo la palabra todavía puede construir y cuándo ya solo puede empeorar. Esa diferencia es clave. Hay silencios cobardes, pero también hay silencios sabios. El primero evita la verdad por temor. El segundo protege la dignidad, el orden interior y el sentido de la situación. Una persona madura aprende a distinguir entre ambos. En la vida diaria, esta lección es muy concreta. Cuando una conversación empieza a desviarse del problema y se convierte en ataque personal, detenerse puede ser el acto más inteligente. Cuando la otra persona ya no quiere entender, sino únicamente imponerse, insistir con más argumentos rara vez mejora algo. Cuando uno mismo siente que está a punto de decir algo que después lamentará, el silencio consciente actúa como una barrera que protege tanto la relación como el propio carácter. En esos momentos, callar unos minutos vale más que hablar impulsivamente durante 5 segundos. Bruce Lee ofrece aquí una enseñanza exigente y liberadora. Bruce Lee muestra que no toda situación requiere una demostración verbal de fuerza. Hay momentos en que la verdadera autoridad se expresa al no permitir que la provocación dicte la respuesta. Eso exige más dominio que responder con una frase brillante. Exige frenar el impulso de defender la imagen a cualquier precio. Exige aceptar que no siempre hace falta explicar todo, corregir todo o vencer a todos. A veces, la serenidad más alta consiste en retirarle tu voz a una dinámica que no merece seguir creciendo. También hay un valor interior en esta práctica. Cuando una persona aprende a callar en el momento correcto, empieza a liberarse de la esclavitud de reaccionar. Ya no depende tanto del comportamiento ajeno. Ya no necesita contestar cada golpe simbólico para sentir que existe. Ese tipo de silencio no empequeñece, fortalece, no borra la presencia, la vuelve más sólida.
porque muestra que la voluntad no está secuestrada por el instante. Por eso, el silencio oportuno es una forma de poder, no porque esconda debilidad, sino porque revela gobierno interior, no porque evite toda confrontación, sino porque sabe elegir cuáles merecen ser enfrentadas con palabras y cuáles deben terminar donde empiezan. En un mundo lleno de ruido, la persona que sabe callar con conciencia no desaparece. Se vuelve más difícil de arrastrar, más difícil de provocar y mucho más difícil de quebrar. 7. Si quieres una calma duradera, debes terminar con parte de la guerra que llevas dentro. Muchas personas creen que pierden la calma únicamente porque los demás son difíciles, injustos o irritantes. Piensan que su reacción nace por completo del comportamiento ajeno, pero en muchos casos, la causa real es más profunda. Ya había una guerra interna antes de que apareciera el conflicto exterior. Presión por tener éxito, miedo a ser juzgado, frustración acumulada, sensación de no ser suficiente, hambre de reconocimiento, cansancio emocional no resuelto. Todo eso puede permanecer en silencio durante un tiempo, como una brasa escondida. Entonces llega una crítica, una indiferencia, una provocación o un rechazo. Y esa chispa externa enciende lo que ya venía ardiendo por dentro. Por eso, la calma duradera no se alcanza solo aprendiendo a reaccionar mejor. También exige ordenar el interior. Aquí está una verdad incómoda pero necesaria para cualquier adulto. No basta con desarrollar técnicas para responder bien si el mundo interno sigue lleno de tensión no reconocida. Una persona puede aprender a respirar más despacio, a callar a tiempo o a elegir mejor sus palabras, y aún así seguir siendo muy vulnerable si dentro de ella continúan activos los mismos miedos de siempre. Tarde o temprano, algo tocará esa zona sensible y la reacción volverá a aparecer. La paz verdadera no depende solo de la habilidad para manejar situaciones. Depende también de cuánto desorden interior sigue gobernando en secreto. Bruce Lee tenía una visión muy aguda sobre este punto. Bruce Lee entendía que conquistar el mundo exterior sirve de poco si una persona sigue siendo dominada por sus propias cadenas internas. Bruce Lee insistía en que la libertad comienza cuando uno deja de vivir tan pendiente de lo que otros piensan, aprueban o niegan sobre su valor. Esa idea es profundamente relevante en la vida adulta. Muchas reacciones desproporcionadas no nacen del hecho en sí, sino de la interpretación que hiere la imagen que uno intenta sostener. No duele solo la situación, duele lo que creemos que esa situación dice sobre nosotros. Por eso, hay personas que reaccionan con una intensidad sorprendente ante cosas aparentemente pequeñas. Un comentario neutro les parece desprecio. Una corrección les parece humillación. Una falta de atención les parece rechazo. En realidad, no están respondiendo solo al presente. Están respondiendo a viejas inseguridades, a necesidades afectivas no resueltas, a una identidad demasiado dependiente de la mirada externa. Mientras esa estructura interna no sea revisada, el mundo seguirá teniendo demasiados botones con los que activar una tormenta. La aplicación de esta idea no está en teorías abstractas, sino en una honestidad radical con uno mismo. Conviene preguntarse con claridad qué es lo que siempre reacciona en mí. ¿Qué tipo de situación me altera de forma desproporcionada? ¿Qué temo perder cuando alguien me contradice, me ignora o me cuestiona? Tal vez no es solo enojo, tal vez es miedo a quedar por debajo, tal vez es angustia de no ser visto, tal vez es una herida antigua que todavía exige protección. Cuanto más verdadero es el diagnóstico interior, menos poder tienen los demás para empujar tus emociones. Bruce Lee deja aquí una de sus lecciones más profundas para el carácter adulto. Bruce Lee no solo habla de enfrentar el mundo con valentía, también muestra que para estar firme ante el mundo, antes hay que dejar de estar dividido dentro de uno mismo. Esa división interna desgasta más de lo que muchos imaginan, porque obliga a vivir defendiendo una imagen, justificando una sensibilidad extrema o ocultando una inseguridad que siempre busca confirmación. La persona termina cansada antes incluso de que aparezca el conflicto real. Cuando esa guerra interna empieza a reducirse, algo cambia de manera muy concreta. La opinión ajena ya no hiere con la misma facilidad. La crítica
ya no se siente como una amenaza total. El rechazo ya no destruye la identidad. La necesidad de aprobación pierde fuerza. Entonces la calma deja de ser un esfuerzo tenso y comienza a convertirse en una consecuencia natural de una mente menos fracturada. No porque la vida se vuelva sencilla, sino porque ya no todo toca una herida abierta. Por eso, si quieres una serenidad que dure, no basta con aprender a controlar la respuesta visible. Hay que limpiar el terreno interior donde esa respuesta nace. Hay que nombrar los vacíos, revisar los miedos, reconocer las dependencias emocionales y dejar de construir la paz sobre la opinión de los demás. Ahí empieza una estabilidad mucho más profunda, no la del que nunca siente conflicto, sino la del que ya no vive peleando contra sí mismo antes de entrar en contacto con el mundo. 8. La calma más alta consiste en actuar correctamente, no en actuar para cuidar la imagen. El adulto suele caer en una trampa más sutil que la ira visible. Ya no reacciona de manera explosiva como antes, pero empieza a construir otra clase de engaño. Intenta parecer sereno para que otros lo vean maduro, profundo, equilibrado, dueño de sí mismo. Habla con tono medido, controla los gestos, evita mostrar demasiado y desde afuera transmite compostura. Sin embargo, muchas veces esa calma no nace de una verdad interior, sino de una estrategia de imagen. No es serenidad auténtica, es una actuación refinada, y aunque parezca más elegante que el descontrol, sigue siendo una forma de dependencia, porque la persona continúa viviendo según cómo quiere ser percibida, no según lo que realmente debe hacer. Esa diferencia es decisiva. La verdadera calma no consiste en verse bien durante el conflicto, consiste en responder de la manera más justa, más limpia y más coherente con los propios valores, aunque esa respuesta no siempre luzca admirable ante los ojos ajenos. A veces la acción correcta será hablar con paciencia, a veces será pedir disculpas sin demora, a veces será retirarse de una conversación que ya se volvió destructiva, a veces será marcar un límite firme que no suena agradable, pero sí necesario. Lo importante no es la apariencia de serenidad, sino la honestidad del acto. Bruce Lee entendía muy bien esta dimensión de la autenticidad. Bruce Lee no admiraba la máscara de la calma usada para impresionar a otros. Bruce Lee insistía en una expresión verdadera, nacida de una persona que ya no necesita adornarse para ser válida. En esa visión, la madurez no consiste en construir una fachada impecable, sino en llegar a una naturalidad entrenada, donde la respuesta justa aparece no por pose moral, sino porque la persona se conoce lo suficiente como para no traicionarse. Esa es una forma de disciplina mucho más alta. No se trata de reprimir la emoción para conservar una reputación. Se trata de alinear acción, conciencia y valor. Esta lección tiene una fuerza enorme en la vida adulta. Muchas personas no discuten para resolver, sino para preservar una imagen. Quieren parecer fuertes, razonables, superiores o inquebrantables. Y por eso a veces no piden perdón cuando deberían. A veces no reconocen una herida real. A veces no se retiran de un ambiente dañino porque temen parecer débiles. A veces no ponen un límite claro porque quieren seguir siendo vistos como personas comprensivas. En todos esos casos, la imagen manda más que la verdad. La persona no actúa según lo correcto, sino según lo que la deja mejor posicionada frente a los demás. Bruce Lee ofrece aquí un criterio mucho más lúcido. Bruce Lee invita a medir la calma no por lo bien que se ve desde afuera, sino por lo que produce después del conflicto. Esa es la prueba real. ¿Se protegió algo valioso o solo se protegió el orgullo? ¿Se dijo la verdad con dignidad o se sostuvo una actuación impecable pero vacía? ¿Se cuidó la relación sin traicionar la conciencia? ¿Se defendió un límite sano o se evitó incomodar para conservar aprobación? Estas preguntas son mucho más exigentes que preguntarse si uno se vio maduro. Obligan a mirar el fondo del acto, no su envoltura. En la práctica, esto cambia la forma de evaluarse. Después de una discusión, en lugar de pensar si me vi fuerte, conviene preguntarse si hice lo correcto, si respeté mis valores, si traté al otro con dignidad sin abandonarme a mí mismo, si resolví algo real o solo administré la impresión que quería dejar.
Esa revisión interior tiene más poder transformador que cualquier intento de perfeccionar la apariencia emocional, porque poco a poco enseña a vivir desde el centro, no desde el reflejo social. La calma más alta no siempre es la más vistosa. A veces es silenciosa, incómoda, sobria. A veces no recibe elogios. A veces incluso es malinterpretada, pero sigue siendo superior porque no nace del deseo de agradar ni del temor a perder prestigio. Nace de una conciencia que ya entendió que lo decisivo no es salir bien en la escena, sino salir limpio por dentro. Ahí es donde la serenidad deja de ser teatro y se convierte en carácter. Mantener la calma en medio del conflicto no es un don reservado para unos pocos. Tampoco es una cualidad mágica que aparece cuando la vida finalmente se vuelve fácil. Es el resultado de una formación interior hecha de atención, práctica y dominio de uno mismo. Desde el espíritu de Bruce Lee, la serenidad no nace de huir de la fricción, sino de comprenderse, reajustarse, adaptarse sin perder el centro y actuar sin quedar sometido al ego. Esa es la diferencia entre una persona que solo reacciona y una persona que empieza realmente a gobernarse. A lo largo de este recorrido, se vuelve claro que la calma no depende de una sola habilidad. Empieza cuando dejas de entregar tu estado interior a las circunstancias. Crece cuando comprendes tus emociones en vez de reprimirlas. Se fortalece cuando aprendes a ser flexible como el agua y abandonas la necesidad de imponerte de inmediato. Se vuelve más concreta cuando usas el cuerpo para rescatar la mente, cuando sabes callar en el momento oportuno y cuando limpias parte de la guerra interna que te vuelve demasiado vulnerable al mundo. Finalmente, alcanza su forma más madura cuando ya no actúas para parecer equilibrado, sino para hacer lo correcto. Esa visión es especialmente importante para el adulto, porque la madurez no elimina los conflictos. A menudo los vuelve más complejos. Hay responsabilidades, relaciones, presión, decepciones, exigencias y silencios que pesan más que antes. Por eso no basta con tener buenas intenciones. Hace falta una fuerza más profunda. No la fuerza de dominar a otros, sino la de no ser dominado por cada impulso, cada herida, cada necesidad de validación. Bruce Lee apunta precisamente hacia ese tipo de poder. Un poder interior que no hace ruido, pero sostiene la vida con más firmeza. Si hoy todavía te irritas con facilidad, si te hiere demasiado una palabra, si a veces respondes antes de pensar, eso no significa que seas débil, significa que sigues en proceso. Y ese proceso puede transformarte si lo tomas en serio. Empieza por algo pequeño. Haz una pausa antes de responder. Respira antes de decidir. No alimentes una discusión inútil. Habla menos, pero con más verdad. Observa qué parte de ti reacciona. Corrige una sola cosa cada día. Con el tiempo, descubrirás que la calma deja de ser un esfuerzo artificial. Empieza a convertirse en presencia, en claridad, en carácter. Entonces, ya no necesitarás demostrar que eres fuerte. Tu forma de estar en el conflicto lo dirá por ti.